os dejo aquí la corrección de las oraciones del ejercicio 12 de la página 85. Bien, os recuerdo que lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos el análisis sintáctico es identificar las diferentes palabras que forman la oración. En este caso tenemos el pronombre la, el verbo recordaba, el adverbio más y el adjetivo elegante. El segundo paso es identificar el verbo como núcleo del predicado y el tercer paso, buscar el sujeto. En este caso, recordaba, tiene el sujeto omitido, que sería la primera o la tercera persona del singular, yo o él. Una vez que hemos hecho eso, diríamos que todo el grupo verbal es el predicado, en este caso es un predicado verbal, porque el verbo no es copulativo, y a partir de ahí haríamos el análisis de los diferentes grupos de palabras que forman el predicado. En este caso, el sintagma nominal la sería el complemento directo y el sintagma adjetival más elegante sería el complemento predicativo del complemento directo. Acordaos que el complemento predicativo complementa al verbo, pero también al sujeto o al complemento directo. En este caso, al complemento directo. Bien, en la segunda oración funcionaríamos de la misma forma. Primero analizamos el tipo de palabras que forman la oración, el pronombre le, verbo molestaba, terriblemente adverbio, la artículo, barba sustantivo, en preposición, los artículo, días sustantivo, de preposición y calor sustantivo. Siguiente paso, identificamos el verbo como núcleo del predicado y buscamos el sujeto. En este caso, la barba. Molestaba la barba, molestaban las barbas, si vemos en la parte de la oración que concuerda con el verbo. Sintagma nominal sujeto sería la barba, con un determinante que sería el artículo de y un núcleo que sería el sustantivo barba. Una vez hecho esto, todo lo que no es sujeto, acordaos, predicado. Le molestaba terriblemente en los días de calor, sería el sintagma verbal, predicado verbal. Una vez que hemos hecho ese paso, sería identificar el siguiente, las diferentes sintagmas que forman el predicado, que están complementando al verbo. En este caso, el sintagma nominal le es un complemento indirecto, terriblemente es un sintagma adverbial, complemento circunstancial de cantidad, y en los días de calor un sintagma preposicional, complemento circunstancial de tiempo. Tenéis también el análisis de los distintos sintagmas por si queréis comprobarlo. Y así sucesivamente. La siguiente oración, el verbo, igual lo primero que haríamos sería identificar diferentes tipos de palabras, los tenéis ahí marcados, y ya identificar el núcleo del predicado, en este caso es el verbo huir, el sujeto, los vecinos, y por último indicar que todo lo que no es sujeto es predicado, en este caso predicado verbal. Los diferentes análisis lo tenéis ahí. Y lo único destacable sería el complemento de régimen, pues acordaos que en este caso el verbo es huir de, como es huir de, exige ese complemento con preposición al que le llamamos complemento de régimen. En cuanto al complemento predicativo, el sintagma adjetivo espantados, en este antes hemos visto uno que complementaba al complemento directo, en este caso el complemento predicativo se refiere al sujeto, los vecinos espantados, por lo tanto es un complemento predicativo del sujeto. En la siguiente oración, siempre acordaos los mismos pasos. Primero, análisis morfológico. Segundo, identificación del verbo. En este caso es una perífrasis verbal. Estuve discutiendo. Posteriormente, la identificación del sujeto. A continuación, la identificación del predicado y de los complementos que aparecen dentro de ese predicado. Un complemento circunstancial con él, en este caso, y un complemento circunstancial de tiempo durante 2 largas horas. No tiene más complicación esta oración. La siguiente oración tiene 2 posibles interpretaciones. En la primera, así pasaron 14 años llenos de amarguras. En el sujeto consideraríamos que sería ellos pasaron 14 años llenos de amarguras, por lo tanto el 14 años llenos de amarguras sería el complemento directo, mientras que en la segunda interpretación consideramos que el sujeto son los 14 años llenos de amarguras. Si os fijáis, si identificamos como sujeto 14 años llenos de amarguras, está claro que la interpretación
el sentido de la oración varía. Por lo tanto, los dos análisis serían correctos. La siguiente oración, la única novedad es que el adverbio no aquí está funcionando como modificador de negación. Acordaos de los modificadores oracionales de afirmación, negación o duda, ¿vale? Que son complementos de la oración más que del verbo. Y otra vez un complemento de régimen, confundas el amor, confundir algo con, ¿vale? Un complemento de régimen que aparece con complemento directo. Normalmente los complementos de régimen no aparecen con un complemento directo, pero no es posible también que aparezcan estas construcciones. Confundir algo, en este caso el amor, complemento directo, con otra cosa. Sería el complemento de régimen. La oración de letra G es una oración interrogativa, cambia un poco la estructura, pero sigue siendo igual. En este caso, llevar más participio sería una perífrasis verbal. El complemento directo es el abrigo azul y el complemento circunstancial de tiempo durante la comida. El sujeto está omitido, sería la segunda persona del singular, tú. La siguiente oración, otra vez tenemos el modificador de negación, el adverbio no. Aparece un verbo en perífrasis, poder más infinitivo, una perífrasis verbal, y un minuto sería complemento circunstancial de tiempo y solo el atributo. Tened en cuenta que en las perífrasis verbales el significado del verbo está siempre en el segundo verbo. En este caso puede estar, el verbo es estar, por lo tanto lleva un atributo que sería el adjetivo solo, lo puede estar, se puede sustituir por lo. La oración y, otra vez un complemento de régimen, oler a algo, siempre algo huele a oler a, por lo tanto el complemento de régimen a salsa de ajo sería el sintagma preposicional complemento de régimen. Insoportablemente es el complemento circunstancial de modo, que tampoco tiene mayor dificultad. Acordaos en el análisis de los sintagmas preposicionales que la preposición es el enlace y el sintagma que está a continuación siempre es el término. En este caso el término es un sintagma nominal. La oración J está compuesta. Aquí el problema podría ser que la oración es impersonal, ¿vale? Es el verbo haber en tercera persona del singular. Acordaos que siempre va a ser impersonal, y había, por lo tanto, nunca va a ser el sujeto, sino en este caso no había nadie, no lo había, por lo tanto complemento directo. En la oración K, otra vez aparece una perífrasis verbal, estar más gerundio, aspectual durativa. El sujeto sería la primera persona del singular, y la oración tampoco tiene mayor complejidad. En la oración L aparece un sustantivo que funciona de vocativo. Acordaos que el vocativo era una llamada de atención al receptor que se separaba de la oración por comas, no es propiamente dicho un complemento del predicado, sino que está fuera de la oración. Y en este caso la oración sería espérame, formada por gráficamente aparece una palabra, pero son realmente dos, un verbo espera y el pronombre me. Acordaos que para diferenciar entre el pronombre me complemento directo de cuando es complemento indirecto, lo que hacemos es sustituirlo por un pronombre personal de tercera persona en femenino. Entonces, si espera me es a mí, pues hacemos espera a ella, espera la. Como se puede sustituir por la, sabemos que es un complemento directo. En cuanto a la siguiente oración, lo que tenemos que hacer cuando vemos una oración tan extensa es ser muy metódicos y seguir los pasos que hemos ido indicando al principio de la corrección. Primero, la morfología. Segundo, identificación del verbo. En este caso había sido destruida. Tened en cuenta que aunque esté el adverbio aún ahí, que funciona como complemento circunstancial de tiempo, realmente el verbo es ser destruida, es un verbo en voz pasiva, había sido destruida. Por lo tanto, la viveza de sus ojos es el sintagma nominal sujeto paciente, y había sido destruida es el núcleo del predicado.
el complemento agente por el implacable paso de los años. Acordaos que el complemento agente estaba formado por un síntoma preposicional introducido por y me indica quién realiza realmente la acción del verbo, en este caso destruir, ¿vale? Por implacable paso de los años, complemento agente. La siguiente oración: he debido de tropezar con algo esta noche. Deber de más infinitivo es una perífrasis modal de obligación. Está en una forma compuesta del verbo he debido, ¿vale? Pero el verbo es tropezar. Entonces, he debido de tropezar, núcleo del predicado. El sujeto omitido sería la primera persona del singular, y tropezar con algo, ese con algo sería el síntoma preposicional complemento de régimen. Y esta noche el complemento circunstancial de tiempo. En cuanto a la siguiente, la ñ, pues nos golpeó su aliento tibio en los ojos. Vemos que si hacemos la concordancia, golpeó su aliento, golpearon sus alientos. Por lo tanto, su aliento tibio sería el síntoma nominal sujeto. Y nos golpeó en los ojos sería el síntoma verbal predicado verbal. Nos, sabemos que es complemento directo porque si lo hacemos en tercera persona en femenino, en vez de a nosotros fuera a ellas, las golpeó. Por lo tanto, nos funciona de complemento directo. Golpeó es el núcleo del predicado y en los ojos es el síntoma preposicional complemento circunstancial de lugar. Bien, nunca me interesaron los fenómenos paranormales, pasa lo mismo, ¿de acuerdo? El sujeto, interesaron, tercera persona del plural, es los fenómenos paranormales, tercera persona del singular, del plural también. Hay una concordancia entre no me interesaron y los fenómenos paranormales. Fijaos que si lo ponemos en singular, nunca me interesó el fenómeno paranormal. Nos obliga a cambiar esa parte de la oración. Por lo tanto, el sujeto sería el síntoma nominal, los fenómenos paranormales. En cuanto a déjala tranquila, otra vez nos aparece en una sola palabra dos palabras, el verbo deja y el pronombre la complemento directo, está claro, y tranquila aquí sería un adjetivo que funciona de complemento predicativo del complemento directo, puesto que concuerda con él. Otra oración: compara estas naranjas con aquellas. Fijaos que siempre si utilizamos el verbo comparar, siempre comparamos algo con otra cosa. Comparar con otra cosa, ese con aquellas es el complemento de régimen, mientras que estas naranjas es el complemento directo. Y el sujeto estaría omitido, sería la segunda persona del singular, tú. Bien, estas últimas oraciones vamos a volver a hacerlas paso a paso para que nos acordemos cómo tenemos que hacer el análisis sintáctico. El primer paso sería analizar morfológicamente cada una de las palabras que forman la oración. En este caso, adverbio siempre. Estás pensando es una perífrasis verbal, aspectual durativa. En la preposición, lo, artículo y mismo un adjetivo sustantivado. Bien, el núcleo del predicado sería el verbo, estás pensando. El sujeto en este caso estaría omitido, sería la segunda persona del singular. Y todo lo que no es sujeto, siempre estás pensando lo mismo, sería el síntoma verbal predicado. Siempre es un complemento circunstancial de tiempo y pensar en, siempre pensamos en, ¿vale? Por lo tanto, en lo mismo sería un síntoma preposicional complemento circunstancial de régimen, donde en la preposición funciona de enlace y el síntoma nominal de término. Es destacable aquí mismo, como ese adjetivo mismo está sustantivado por el artículo en neutro lo. Y ya el último, desde entonces sueño todas las noches con aquel misterioso desconocido, pues lo mismo, analizaríamos primero morfológicamente todas las palabras. Lo segundo, identificaríamos el sujeto, el verbo soñar, en este caso sueño, como el núcleo del predicado, y por siguiente vez identificaríamos el sujeto, sería en este caso la primera persona del singular. Por último, indicamos que el predicado sería todo lo que no es sujeto. Dentro de ese predicado identificamos tres tipos de sintagmas. El sintagma preposicional desde entonces, que funciona de complemento circunstancial de tiempo. El sintagma nominal todas las noches, que funciona también de complemento circunstancial de tiempo.
y el sintagma preposicional con aquel misterioso desconocido, que en este caso funciona de complemento de régimen, puesto que el verbo es soñar con aquel misterioso desconocido. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya servido de ayuda. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que me podéis mandar un correo y preguntarlas.